Pilar Moreno es funcionaria de la Administración General del Estado desde hace más de 30 años, ¿no? Ingresó en la Administración General del Estado a través del Cuerpo Superior de Facultativos de Bibliotecas. Tiene formación de posgrado en comunicación en la Universidad de Davis, en California, y en la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania. Y ha estado destinada en esa larga trayectoria de servicio público en el Ministerio de Cultura, en la Secretaría de Estado de Comunicación de la Presidencia del Gobierno, en la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en su destino actual en la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible. Bueno, algunas funciones destacables que ha desempeñado, pues ha sido miembro del grupo redactor del Convenio del Consejo de Europa contra la Violencia de Género y la Violencia Doméstica. Realizó un estudio para el Gobierno de Panamá sobre la violencia de género en ese país y en la actualidad es Sherpa del High Level Steering Committee del ODS 4, ¿no? Que, como organismo de coordinación global en que España ocupa el asiento que representa a los 32 países del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE y prepara el desarrollo normativo, ¿no?, de los órganos colegiados creados por la Ley 1/2023, la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global. De algunos de esos desarrollos normativos ya nos ha hablado la Secretaria de Estado y también el director de la agencia. La regulación, en concreto, del Consejo Superior de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, de la Comisión Interministerial, ¿no?, y también de la Conferencia Sectorial. Ayer la mencionamos, ayer tuvimos a las diputadas, ¿no?, que nos hablaron, entre otras cosas, de cómo en el proceso de discusión y de tramitación parlamentaria de la ley, pues uno de los aspectos que recibió enmiendas, que salió mejorado de ese proceso, fue justamente la regulación de la cooperación descentralizada, ¿no? Y mencionamos este órgano que también pues, tiene que tener su desarrollo reglamentario en los próximos días. Muchísimas gracias por estar aquí, ¿no?, Pilar, y por dirigirte pues, a este grupo y contar vuestra experiencia y vuestro trabajo, ¿no?, en la Dirección General. Pues muchísimas gracias, José Antonio, muchísimas gracias a la Fundación Carolina y a ti por organizar este curso, por contar con nosotros. Siento mucho que no haya podido venir mi directora general, porque está en este momento en Nueva York en el High Level Political Forum, que espero poder hacer referencia a él un poquito. Y bueno, pues yo en realidad me alegro de que eso haya sucedido, porque es la oportunidad para mí de tener un contacto con personas interesadas en la cooperación, escuchar sus inquietudes, que son siempre muy enriquecedoras, y también la oportunidad de estar en el Escorial, de la que yo tengo un recuerdo muy entrañable, porque preparé aquí mis oposiciones y siempre me gusta volver a San Lorenzo del Escorial y recordar aquellas épocas de miles de horas de estudio combinadas con gimnasia y cosas así para poder aguantar esa carrera de fondo. Entonces, pues voy a intentar hacer un papel ante vosotros. Pues creo que estoy hablando a través de este micrófono. Decidme si se oye bien y no sé si hay que apagar este otro. Bueno, muy bien, gracias. Bueno, la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible, en la que yo trabajo, se ocupa de la dirección política de la cooperación internacional para el desarrollo de la cooperación española. Cuando hablamos de cooperación española, podemos entender que reúne a todos los actores, de los que ya habéis tenido oportunidad de oír hablar a muchos de ellos en este curso, que me parece que es un curso muy completo en cuanto a la representación de todas las personas que hacen lo que llamamos la cooperación española. En realidad, como órgano de la Administración General del Estado, la dirección política y las orientaciones para la política de cooperación internacional se refiere realmente a la actividad de la propia Administración, dirigida por el Gobierno. Podemos decir que su actuación es limitada en cuanto a que no puede obligar ni a actores descentralizados ni, por supuesto, a la sociedad civil a asumir como propias las políticas que la Administración establece para sí misma.
indirectamente sí tiene un impacto muy grande en todos ellos, porque de una manera voluntaria, en un porcentaje muy amplio, de una manera voluntaria, asumen y se adhieren a las políticas que la DG Poldes, que es la forma abreviada con la que llamamos a la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible, también de alguna manera están hasta cierto punto obligados, porque efectivamente estas directrices políticas luego se ven plasmadas en todos los instrumentos que la Administración General del Estado pone en marcha, como son convenios con instituciones, con actores de la cooperación española o con organismos internacionales, como son, por ejemplo, las convocatorias de subvenciones y cualquier otra relación que tenemos con el resto de los actores. Así que diremos que, efectivamente, las directrices políticas que establece la DG Poldes finalmente permean en toda la actuación de todos los actores de la cooperación española, sean parte o no de la Administración General del Estado. ¿Qué le corresponde a la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible? Podemos decir que la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional es como un carro con dos caballos, y un caballo dedicado a la acción, que es la AECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Creo que el director ha estado con vosotros y habéis tenido oportunidad de conocer las actividades de la agencia. Y la DG Poldes sería el caballo del establecimiento de las directrices políticas. Esto es así también porque en una de las revisiones a las que fue sometida la cooperación española, y concretamente la Administración General del Estado, en una de las revisiones del CAD de la OCDE, se sugirió separar la acción política o las directrices políticas de la acción propiamente dicha, la actividad, los proyectos, etc. ¿Por qué esto es así? Porque quizá de alguna manera hay un diálogo entre la AECID y la DG Poldes y conviene distanciarse en cierta medida de lo que son la actividad propia de la cooperación y los proyectos para poder analizar mejor el impacto y la conceptualización de esos proyectos, que es lo que hacemos en DG Poldes. A su vez, la AECID tiene que hacer también un proceso importante impulsados por la necesidad de proporcionarnos a nosotros sugerencias, inputs y hacer un análisis de si las políticas, las directrices políticas son válidas para su acción o no. Entonces, de esta manera yo creo que el diálogo es más fluido que si fuera una estructura jerárquica en la que, por ejemplo, nosotros dependiéramos de la AECID o la AECID dependiera de nosotros. ¿Qué le corresponde a la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible? Pues le corresponde la planificación, la formulación, la dirección, el seguimiento de las políticas, también su evaluación, el impulso de la coherencia de políticas. Esto le anima y le impulsa a tener un diálogo con el resto de los ministerios, para que no digamos la cooperación española, la política española, no diga una cosa fuera de España y otra cosa dentro de nuestras fronteras. También nos encargamos del cómputo de la ayuda oficial para el desarrollo y del nuevo TOST. También somos nosotros los encargados de crear, de mantener el diálogo con el resto de los actores de la cooperación a través de 3 órganos colegiados que tienen la función de coordinación y de consulta, como son el Consejo Superior, que ahora se llama Consejo Superior de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, la Comisión Interministerial, que es el órgano de diálogo con toda la Administración General del Estado, y la Conferencia Sectorial,
que es el órgano principal de diálogo con las comunidades autónomas. Concretamente, estos 3 órganos que existían con otros nombres, otras funciones, otra composición e incluso otra, diríamos, visión o conceptualización de ellos, estos 3 nuevos órganos los crea la Ley 1.23 de 20 de febrero de Desarrollo Sostenible y de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global. Es un nombre muy largo y yo lo tengo que repetir continuamente porque en todos los órganos se repite el mismo nombre. Bueno, pues esta ley crea estos órganos y se necesita un desarrollo normativo de cada uno de ellos, y concretamente en la DGPOLDES me estoy encargando yo de hacer este desarrollo. También le corresponde a la DGPOLDES la participación en los foros internacionales, le corresponde a la DGPOLDES la escritura y la conceptualización de nuestros documentos de diálogo bilateral y multilateral, es decir, los MAPs los MAE, que se llaman, que son acuerdos bien bilaterales con los países socios en los que nosotros trabajamos, bien acuerdos con las organizaciones multilaterales con las que tenemos que encontrar los puntos en común entre su visión de la cooperación y la nuestra, entre sus actividades y las nuestras, y ver en qué lugares podemos colaborar. También le corresponde la evaluación del plan director, de las comunicaciones anuales, de los marcos de asociación país y los marcos de asociación estratégicas, la relación con el CAD de la OCDE, el impulso de la Agenda 2030 y el desarrollo concretamente del ODS 17. Voy a pasar a continuación, ya que he explicado, espero haber explicado con claridad lo que hace DGPOLDES. Voy a pasar ahora a intentar hablaros un poco del plan director, porque creo que va a ser la oportunidad dentro de este curso de que tengáis un acercamiento a él. Estamos trabajando en este momento en el 6º Plan Director de la Cooperación Española. El anterior plan fue aprobado en el año 2018. La ley establece que los planes directores se deben configurar y aprobar cada 4 años. Como veis, estamos en el año 2023 y estamos trabajando en el plan sucesor del plan 2018. De manera que han pasado ya más de 4 años y bueno, esperamos que a finales de este año esté ya totalmente configurado y aprobado. No es infrecuente que los planes directores efectivamente no cumplan la normativa establecida en cuanto a que han de ser aprobados cada 4 años, sino que lo más habitual es que superen ese periodo por diferentes motivos, muchas veces motivos políticos, de cambios de gobierno u otras cuestiones. En este caso ha sido absolutamente necesario hacerlo así, porque no podíamos tener un plan director aprobado cuando se estaba todavía tramitando una ley realmente innovadora como es la Ley 1.23. Había que esperar efectivamente a que la ley estuviera aprobada para que el plan director se nutriese de ese marco y de esa visión de la nueva ley. La nueva ley, sobre todo en su artículo 2, en el que se establecen los principios básicos y principios de actuación de la cooperación española, impregna todo el plan director en el que estamos trabajando en este momento. También hay, diríamos, muchísimas cuestiones, o sea, de la situación y el contexto de la cooperación internacional a nivel internacional, es decir, la cooperación internacional que hacen cada uno de nuestros países con los que compartimos espacio en el CAD de la OCDE, todo lo que está sucediendo internacionalmente se ve también plasmado a lo largo de las decisiones que se están tomando
con respecto al sexto Plan Director de la Cooperación Española. Por supuesto, el Plan Director no solamente asume la ley como input fundamental para su desarrollo, sino que también, por supuesto, se alinea y tiene como propios acuerdos internacionales, algunos ya lejanos como Busan o Accra, otros más cercanos como la Agenda 2030 o el Consenso de Desarrollo, del nuevo Consenso de Desarrollo de la Unión Europea, etcétera. Sí, es importante sacar pecho con respecto a lo que hace la cooperación internacional en comparación a los otros países del CAD de la OCDE. El CAD de la OCDE está compuesto por 32 países. Recientemente se ha incorporado a nuestro club Estonia, creo que lo hizo la semana pasada o hace pocos días, y España en ese contexto pues ocupa el 12º lugar en cuanto al volumen de la cooperación internacional, que creo que es muy destacable porque, claro, muchas veces cuando vemos las cantidades de dinero de países muy fuertes como Alemania o Francia, pues claro, nos sentimos un poquito como en desventaja. Sin embargo, no solamente por volumen de ayuda estamos en un nivel muy alto y muy aceptable, sino que también en cuanto a cómo hacemos la cooperación, destacando sobre todo el diálogo, y podríamos decir que DGPOLDES es realmente la unidad del diálogo dentro de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, con el resto de actores, con la cooperación descentralizada, con nuestros países socios, etcétera. Entonces, estaba diciendo, y por esa razón tenemos también un papel muy destacado en cuanto a lo que es la cooperación delegada de la Unión Europea, en la que España efectivamente de nuevo está en un papel de absoluto de liderazgo, teniendo ese tercer puesto entre los países que gestionan la cooperación delegada. Estaba hablando del contexto, ¿no?, y la situación actual. Aparte de que habéis oído hablar en este curso, a lo largo de este curso muchísimas veces, del impacto de la crisis de Ucrania, por ejemplo, del impacto de lo que ha supuesto la pandemia COVID, por supuesto. También estamos en un momento especialmente importante en cuanto a la pérdida de peso de los países que pertenecen al CAD y la cooperación internacional que hacen otros países que no están alineados multilateralmente, como son pues, los Emiratos o China, etcétera, o la India. Por una parte, esta emergencia o esta pujanza de este tipo de países es una cosa que realmente se ha querido en los marcos anteriores que han configurado la cooperación internacional, que sugerían un aumento de las operaciones de cooperación triangular y cooperación sur-sur, que ahora lo estamos viendo en un volumen cada vez más importante y mayor. Por otro lado, también, y este plan director lo recoge, existe una necesidad de diálogo con los países donantes que no pertenecen al CAD. Y España también se quiere, de alguna manera, posicionar en ese papel dialogante que es el que nos caracteriza ahora con los países que no pertenecen y que no están alineados y que no se han integrado completamente en el multilateralismo. Bueno, en este marco, el marco es más interesante, pero quizá a vosotros os interese más cuestiones técnicas de cómo está organizado el plan director y qué pretendemos hacer. Pero bueno, todas estas cosas están incluidas en acciones concretas.
El plan director tiene algunos aspectos que podríamos decir clásicos. Por supuesto, cubre las prioridades sectoriales, las prioridades geográficas, las prioridades también en la relación multilateral. Sí, creo que está. Sí. Entonces, pero tiene por lo menos, al menos desde un punto de vista formal, y yo creo que supera la formalidad, estas prioridades sectoriales han sido organizadas en lo que llamamos la triple transición. Trabajar en lo que yo creo que España fundamentalmente ha llamado triple transición es para nosotros muy, muy importante. Hablamos de la transición social, la transición digital y la transición verde o la transición ecológica. Sabéis que en muchos documentos internacionales se habla más bien de la Twin Transition, hablando exclusivamente de la transformación digital y verde, mientras que España está intentando impulsar el aspecto social. En este sentido, tendríamos que tener en cuenta las tres patas en las que de alguna manera se estructuró para de alguna manera poder hablar con más facilidad de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El número 17 a veces es complicado a la hora de articular las políticas y vemos a lo largo de los años que ha habido la necesidad y se han pensado diferentes estructuras para de alguna manera modular de una manera más práctica los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. España ha optado en este plan director por la innovadora decisión de estructurar el plan, al menos en lo que se refiere a sus prioridades sectoriales, en esta triple transición. Entonces, no voy a ir por todo ello, pero podemos decir que la transición social incluye la gobernabilidad democrática, la salud, la seguridad alimentaria, la educación equitativa, inclusiva y de calidad y de formación a lo largo de la vida, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, las niñas y adolescentes, la cultura y el desarrollo. La transición ecológica, que incluiría la lucha contra el cambio climático, tanto en el ámbito de la mitigación, sobre todo desde la perspectiva del sur global, a la adaptación climática, el acceso a energías limpias, la protección y promoción de la biodiversidad, el agua y el saneamiento. Y, por último, la transición económica, que incluye el desarrollo rural, territorial y sistemas agroalimentarios sostenibles, el desarrollo económico inclusivo y sostenible, el turismo sostenible, la digitalización para el desarrollo. Quizá más novedoso es el hecho de que el sexto plan director habla de prioridades transversales, es decir, todas estas cuestiones sectoriales han de estar impregnadas por unas prioridades transversales que en esta ocasión se han aumentado hasta el número de 6 y que, bueno, contiene las más clásicas, como el enfoque basado en derechos, el enfoque que en esta ocasión se llama feminista, esto es una novedad terminológica en el plan, el enfoque de justicia climática, que también es novedoso, el enfoque de diversidad cultural, el enfoque del nexus, del triple nexo humanitario, y sobre todo la mayor novedad es que establece como enfoque la lucha contra la pobreza y las desigualdades. Realmente es un clásico que existe desigualdad en el mundo, pero también es una realidad que esta desigualdad se ha agravado
durante la pandemia COVID y después de la pandemia COVID, y que constituye un problema especialmente grave que el plan director quiere poner de manifiesto y señalarlo como una prioridad transversal. En cuanto a las prioridades geográficas, también hay algunas novedades. Habla de regiones y países prioritarios. Se propone crear una estrategia de cooperación para Asia. Asia es un continente que por motivos de falta de recursos, España solamente se quedó con sus actuaciones en Filipinas, y ahora, aunque Filipinas sigue siendo el punto focal de nuestra actuación en Asia, la cooperación española quiere hacer una estrategia de cooperación para Asia más global, también forzada quizá por los acontecimientos y por las necesidades geopolíticas, ¿no? Tiene también como novedad el sexto plan director. Bueno, yo he trabajado en 3 planes directores, el cuarto, el quinto y el sexto. Entonces, el sexto plan director establece unos países de interés. Esto también es una forma de dar un nuevo marco semántico a algo que ha sido también prioridad de la cooperación española a lo largo de los años y que España defiende continuamente ante el CAT, que es que algunos países países de renta media, incluso de renta media alta, siguen necesitando una ayuda externa para salvar las grandes desigualdades que existen en esos países. Entonces, el sexto plan director habla de países de interés, que serán estos países y también otros de rentas más bajas, pero en los que se va a actuar para un proyecto concreto o una cuestión concreta, más concreta que lo que es un MAP, ¿no? El marco de asociación país. Los marcos de asociación o los acuerdos de asociación, me parece que le llama acuerdos de asociación con estos países de interés, no son incompatibles con los marcos de asociación país. Es decir, en un mismo país se puede firmar un marco de asociación, un MAP, y también se puede hacer un acuerdo concreto para un proyecto con ese país. ¿De acuerdo? El sexto plan director también incluye un capítulo para la acción humanitaria, como no podía ser de otra manera, y otro para la educación para el desarrollo y la ciudadanía global, bueno, que es muy importante para la cooperación española. España destaca con respecto al resto de los países en el número de intervenciones dedicadas a la sensibilización de la ciudadanía, fundamentalmente en España, aunque también se puede pensar en actuaciones de este tipo en nuestros países socios, para que vean también la globalidad del mundo y la necesidad de sensibilizarse con los problemas del resto del globo, ¿no? Del planeta. Es novedoso que el plan director dedique un amplio capítulo a los instrumentos. Creo que conocéis la guía de modalidades e instrumentos que publicó AECID en el año 2014. El plan director, por supuesto, no se propone ni reproducir la guía, ni hacer una guía nueva, ni nada de eso. Entonces, lo que hace es seleccionar algunos instrumentos y modalidades y traerlos a colación en el plan director. Pondré 2 modalidades, bueno, simplemente la cooperación delegada y la cooperación triangular y cooperación sur-sur tienen un papel destacado en esta ciudadanía. También, antes que eso, habla de la planificación, de los propios instrumentos de planificación que utiliza la DG Poldes.
es decir, los marcos de asociación país, los marcos de asociación estratégica, y los trae, los incluye, y por último lo de los países de especial interés, ¿no? Bueno, y ya por último voy a hablar de los 4 últimos capítulos en los que realmente yo creo que todavía, bueno, sabéis que se ha compartido un borrador del plan director, se compartió a mediados de mayo con toda la sociedad civil, la cooperación descentralizada, etcétera, y hubo una jornada de 2 días en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, en los días 24 y 25 de mayo, y allí se produjo una intensa interacción y diálogo con todo el mundo, y en este momento estamos en el proceso de introducir y analizar los inputs que obtuvimos en esas jornadas y ver cómo se puede incluir en el plan director las diversas sensibilidades que pudimos ver en esas jornadas. Lo digo esto porque quizá los últimos capítulos van a estar más afectados por lo que recibimos, porque son unos capítulos realmente innovadores en cuanto a la conceptualización de la cooperación española. Son un marco orientador para el objetivo 17, o sea, todo el tema de diálogo. Como hemos visto en el Real Decreto de Funciones de la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible, se expresa concretamente que el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17 es una competencia no exclusiva, pero sí destacable dentro de las que tiene la Dirección General. Por esa razón es por la que existe aquí un capítulo dedicado a esto. Bueno, he hablado a lo largo de la exposición, creo muy extensamente, del diálogo internacional, en foros internacionales, a través de la firma de nuestros acuerdos, con la sociedad civil, con la cooperación descentralizada, con el resto de la administración, ¿no? Entonces, este capítulo específicamente se va a dirigir a esto. Luego hay un capítulo dedicado al seguimiento, ¿vale? Aquí diremos como novedad el plan director, el 6º plan director, incluye también en el último capítulo, que es el marco de rendición de cuentas, un set de indicadores de rendición de cuentas en los que la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible ha estado trabajando en los últimos años. Ha habido 2 proyectos pilotos. En estos proyectos pilotos han participado, bueno, el trabajo fundamentalmente se ha hecho con las comunidades locales. Los indicadores de rendición de cuentas no son indicadores para la medición del impacto, son unos indicadores, diríamos, más bien de comunicación de la actividad en cooperación internacional al desarrollo de las comunidades autónomas, de la propia Administración General del Estado. También tienen una función, de alguna manera, estructuradora de la acción. Entonces, se ha llegado a un acuerdo con ellas de tener, creo que son 32, no me hagáis mucho caso porque ahora pueden ser 32 o 35 o 36, pero de ese orden de indicadores para efectivamente analizar cada una de las actuaciones y ver con qué indicadores se relacionan. Entonces, este set de indicadores se ha incluido en el marco de rendición de cuentas. Otro capítulo dedicado a la evaluación y concretamente a la evaluación del 6º plan director. Habitualmente en los planes directores se hace una provisión de cómo se va a realizar la evaluación de ese plan director. De hecho, la evaluación del 5º plan director ha sido un input muy importante para la elaboración del 6º. Y en cuanto a los marcos para rendición de cuentas, está el marco presupuestario,
El marco presupuestario siempre es el caballo de batalla más duro del plan director, ¿no? Por un lado tenemos la ley que, para suerte de todos nosotros, establece que España va a llegar a un 0,7% del Producto Interior Bruto en el año 2030 y que se va a establecer una senda hasta llegar a ese porcentaje. En la actualidad estamos justo a mitad del camino. España dedica un 0,34% del Producto Interior Bruto a la cooperación. Se ha avanzado en los últimos años, ¿sí? Entonces, el plan director, a propósito, diré que está a mitad del camino casi del todo, porque está a mitad del camino de la Agenda 2030, está a mitad del camino de conseguir el 0,7, en fin, estamos a mitad del camino de muchas cosas. Bueno, y tampoco he hecho referencia a nuestra presidencia del Consejo de la Unión Europea, que también impacta tanto en el plan director como en todo lo que estamos haciendo ahora y que es el principal causante de que la directora general no esté aquí hoy, porque está precisamente la Unión Europea presenta en Nueva York su examen nacional voluntario y como España ejerce la presidencia del Consejo era condición sine qua non estar allí y ha ido un grupo bastante amplio de personas de DGPOLDES y de todo el Ministerio. Y luego hay también un marco de resultados de gestión. Yo creo que esto por primera vez lo vimos en el quinto plan director. El marco de resultados de gestión es muy importante. Yo, por ejemplo, os he ido diciendo alguna cosita que está en ese marco, como por ejemplo, que España va a hacer una estrategia de cooperación con Asia. Pues ese es un output, un marco de resultados de gestión es una tabla, podríamos decir, de outputs de lo que España piensa hacer en los 4 años que dure el plan director, ¿de acuerdo? Entonces es una manera bastante sencilla de hacer un check de si se ha hecho o no. Por ejemplo, un output va a ser también, pues en lo que yo estoy trabajando en este momento, ¿no? La puesta en marcha de los nuevos órganos consultivos que ha creado la ley. ¿Vale? Y bueno, yo no estoy pendiente del reloj, vamos bien. Y no sé si yo aquí voy a dejar ya el plan director. No sé si queréis que os hable de alguna otra cosa que hace la DGPOLDES, como estos órganos consultivos o todo el tema de la presidencia europea del Consejo. Y nada más, si no lo dejo aquí y espero las preguntas. Pues muchas gracias, ¿no?, por tu presentación Uy, que no me he dado cuenta que esto tenía. Del plan director, también de las funciones, ¿no?, de las competencias de esa Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible y bueno, muy interesante, ¿no?, el trabajo en el que ahora tienes, digamos, tienes tu atención centrada, ¿no?, que es el desarrollo normativo de la ley en esa parte, ¿no?, en la reglamentación de los 3 órganos, ¿no? Ayer no tuvimos, algo comentó Antón, pero no tuvimos mucho tiempo de hablar de esos órganos, pero bueno, como he sabido, la dirección política corresponde al Gobierno a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y en lo particular es DGPOLDES quien concreta esa dirección política en los instrumentos de la planificación. El plan director, los marcos de asociación país, ¿no?, los MAP, con los países considerados más relevantes, la terminología efectivamente ha ido variando, y los marcos de actuación estratégica con los organismos multilaterales que se consideran a su vez más importantes, ¿no? Y bueno, pues esta panorámica, muchas gracias, que nos has dado, pues nos da pie pues, a abrir un turno de preguntas. Yo comenzaría con una, que me parece que es un aspecto muy novedoso de la ley y además, permíteme decirte, en la medida que me correspondió estar en el grupo, ¿no?, como penholder del grupo que elaboró el texto, en el que también estuvisteis, por supuesto, todo el sistema estuvo representado, una cuestión que nos llevó mucho tiempo, que fue el reforzamiento de las funciones de evaluación, ¿no?, que además os corresponden fundamentalmente, ¿no? Y comentaré dos cosas. Una de ellas, ¿no?,
había una voluntad muy clara que se ha plasmado en la ley en la creación de una oficina de evaluación de la cooperación española, que es concretamente sobre lo que quiero preguntarte. Pero quería comentar un dato para que también se sepa en qué marco a veces trabajamos, ¿no? en la cooperación española. Y bueno, en el borrador inicial se planteó la creación de esta oficina, de la OECE, y se añadió la frase, y se la dotará de los medios, ¿no? de los medios y los recursos humanos y financieros necesarios. Como es lógico. Bueno, esa frase, os podéis imaginar lo que ocurrió cuando llegó al Ministerio, ¿no? de Hacienda y Administración Pública, y Función Pública, Administración Pública, ¿no? Que claro que está preocupado porque no se generen nuevos órganos de la Administración, y en esa frase pues vio ese riesgo, ¿no? Y bueno, esa frase fue objeto de una batalla, ¿no? Entonces, y esa batalla la perdimos. Entonces, si os fijáis en la ley, ¿no? Pues hay una terminología, se encontró una terminología, ¿no? Estoy contando un poco las tripas, ¿no? del proceso, porque yo creo que también es interesante que lo sepamos, ¿no? Y en particular, permitirme un momento que señale cómo quedó, ¿no? en la ley. Seguimiento, evaluación. Dice, se establecerá la oficina de evaluación, esto está en el artículo 8.5, se establecerá la Oficina de Evaluación de la Cooperación Española, en adelante OECE, comunidad adscrita a la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, quien pondrá a su disposición medios personales técnicos y presupuestarios para el cumplimiento de su función. Este es el redactado que finalmente pasó, ¿no? Vamos, yo entiendo que en este redactado y dentro de la estructura de la oficina hay posibilidades de crear efectivamente una oficina que cuente con los recursos necesarios para que reforzar, como era la intención, pues esa función de evaluación, ¿no? Un aspecto muy interesante que también establece la ley, también de cara a la pregunta, es que siendo un organismo que depende, ¿no? de una unidad de la Administración encargada de la planificación, dice, bueno, ¿y cómo se asegura que ese organismo, esa oficina, va a tener independencia para hacer la evaluación? Hay un mandato específico en la ley de que se regule la independencia, ¿no? de esa oficina y de quien en un momento dado tenga su dirección, ¿no? Pues, en fin, habrá que reglamentar que quien ejerza la dirección, que tenga un consejo asesor y que se preserve su independencia, que sea, digamos, intocable, digamos, por el evaluado, para que pueda, digamos, tener la independencia, tener las espaldas cubiertas como para poder cumplir esa función. Bueno, esto es algo también que tiene que ver con el desarrollo. No sé si eso te toca a ti, ¿no? Pero desde luego habrá que desarrollarlo. Bueno, todo esto eran algunos preámbulos porque también quería aportar esa información, ¿no? al curso de un aspecto, como decía, que nos llevó mucho tiempo. Pero la pregunta en concreto que la quería iniciar es, bueno, ¿cómo estáis trabajando hasta ahora? ¿Qué habéis ya pensado respecto a la creación de la OECE, ¿no? de la Oficina de Evaluación? Y sobre todo, bueno, como la función de evaluación es muy importante, antes con el futuro, digamos, antes de la OECE, con lo que puede ser la OECE, que pudieras dar a conocer un poco esa función tan importante de evaluación que tiene que tener una política de cooperación. Y ahora vamos recogiendo, si os parece, preguntas y comentarios. Bueno, todavía no le ha tocado el turno a la OECE porque en este momento estamos trabajando a ECIF en el desarrollo normativo. Le tocan a ella 4 reales decretos muy importantes, el Estatuto de los Cooperantes, todo el tema de la nueva oficina que sustituye a FONPRODO, que se llama FEDES. El Fondo Europeo de Desarrollo Español. A ver, ¿qué he dicho más? Son 4. A ver, el Estatuto de la ECIF y el de subvenciones. O sea, 4 muy importantes. En el de subvenciones pelearán con el Ministerio de Hacienda, como hacemos todos, cuando nos toca hacerlo. A mí también me toca a raíz de los órganos colegiados. También tengo una pequeña batalla con Hacienda ahí. Y nosotros nos tocan los 2 reales decretos, el del Consejo Superior, el de la Comisión Interministerial, un reglamento que es el de la Conferencia Sectorial, porque la Conferencia Sectorial es un órgano que le da la vuelta completamente a nuestra relación con las comunidades autónomas y no requiere de real decreto, sino de un acuerdo con ellas que se formula a través del reglamento.
y que por desgracia, por los acontecimientos políticos, 28 de mayo, etcétera, pues este trabajo lo teníamos muy adelantado, pero está completo, ya ha pasado todos los escollos que no eran prescriptivos, pero que hemos querido hacerlo para tener una garantía total y también por inclusividad de todos los actores. En este caso, voy a llamar actor a la Abogacía del Estado y a la intervención delegada. No teníamos obligación de consultarles a ellos, pero lo hemos hecho, porque es una actividad muy importante dentro del Ministerio, va a ser la única conferencia sectorial que tenga este Ministerio y realmente creíamos que estos dos órganos era muy importante consultarles. O sea que realmente, en lo que se refiere a toda la tramitación, está completada y lo único que necesitamos es iniciar el diálogo con las comunidades autónomas. Nos va a dar un input también el Consejo, que lo hace de una manera por amor a la cooperación y que realmente queremos escuchar. La oficina de evaluación, efectivamente, he hablado de 2 caballos y no sé si la evaluación va a ser el Auriga, creo no tanto, pero realmente al final es quien te dice lo estás haciendo mal o lo estás haciendo bien, porque una oficina de evaluación evalúa tanto los documentos de planificación, los documentos en el que se establecen las políticas, como los programas que desarrollan esas políticas. O sea que realmente va a hacer una función de vigilancia en todo. Entonces, bueno, pues esperamos que dentro de poco le llegue la hora y que efectivamente se pueda apoyar presupuestariamente, porque en este momento tenemos en lo que es la estructura de nuestra DGPoldes dos puestos de trabajo para la evaluación y tenemos también pues el truco, ¿verdad?, de contratar a alguien que nos ayude dentro de la casa, además de que efectivamente muchas evaluaciones se contratan a través de consultoras, ¿no? Entonces yo creo que esto es el panorama. También tiene una función de diálogo con el resto de los actores, porque la evaluación dentro de la DGPoldes intenta comunicar y dar visibilidad a las evaluaciones que hacen otros actores. Entonces, desde luego nosotros estamos todo el día preguntando a las comunidades autónomas y entidades locales, pero otras evaluaciones que se han iniciado, que son iniciativa del resto de los actores, nos interesa darles publicidad, comunicarlas y darles visibilidad. O sea que esto sería un poco el panorama de lo que queremos hacer. Sí tengo que decir que que la evaluación dependa directamente de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional es una indicación que nos ha hecho también el CAD en uno de los peer reviews. O sea que de la misma manera que nosotros observamos y dialogamos con la ECID y ellos con nosotros diríamos de una manera igualitaria, pues tendremos a un observador independiente que nos evaluará a todos nosotros. ¿No os ha interesado o ha sido demasiado claro cuál es, en dónde estamos? Mario y después María Noel. Mario, por favor. Y después María Noel. Lo siento, tengo 3 preguntas. Bueno, a ver si tengo 3 respuestas o una. No, nos ayudamos recíprocamente. La primera es sobre la cuestión de los países que usted mencionó, que no son parte del DAC, del CAD. Entonces, sabemos que ha habido Busan, en lo cual se intentó involucrar China, Brasil e India, sin éxito, creando la Global Partnership for Effective Development Cooperation, que todavía existe, pero yo me pongo la pregunta si es como un malado en fase terminal que uno mantiene vivo con el oxígeno por decir que hay algo, pero no está librando el objetivo de origen. Y bueno, entonces llegamos al hecho que en el CAD hay este número de participantes que usted mencionó.
Hasta este punto no hay ningún problema, porque si el DAC es un comité de donadores que se encuentran entre ellos por hacer estadística su los proyectos y cuánto podemos considerar ODA por el cálculo de los 0,7%, no hay problema. Pero al lado del CAD, al interior del CAD, el trabajo que se hace, hay el que se llama el Working Group o Working Party, donde, por ejemplo, hay uno de género, GenderNet, lo se llama. Y bien, en este grupo de género hay, por supuesto, los países donadores. Pero el grupo no hay que discuta de dinero, discute de política, que se debe hacer. ¿Qué sentido tiene de tener grupos de esta naturaleza que discuten tema, pero sin los países que son el objeto de la discusión? El GenderNet es un poco la paradoja máxima, porque sería, como decía el otro día, discutir de género sin mujeres. Aquí discutimos de desarrollo de género sin países en desarrollo. Esta es mi pregunta, la primera pregunta, es decir, ¿debemos considerar el DAC por la estadística muy útil, muy importante, o esta ambición de ir más adelante nos encuentra con una contradicción mayor? Primera cuestión. Segunda cuestión, en la ley, como usted nos contó muy claramente, España justamente considera que los países de renta media o los países como Chile y Uruguay son países en desarrollo, porque todo, como dice siempre José Antonio, somos países en desarrollo. Entonces, no es que uno dice los 0,7 va solamente a los países de renta baja, ma puede ir a los países latinoamericanos porque la trampa soy mucho más que la trampa de pobreza extrema. Esto implica una visión diferente del desarrollo y de cómo lo consideramos. España está en el buen camino. El CAD no, porque el CAD refutó sistemáticamente, creando cosas un poquito de provocación. El diálogo LAC-DAC, que en verdad se decidió de terminar, o que se intentó ma contando chistes porque no portó a nada, ¿verdad? Esta es mi opinión, como resultado. Entonces, ¿cómo ve usted en el futuro arreglar esta cuestión? Que España está en el camino bueno, el DAC no, entonces en cualquier momento va a haber conflicto. Por ejemplo, España dice, yo calculo el dinero que le doy a Uruguay como ODA, el DAC dice no, porque es un país de renta media. Y por terminar, hay una cuestión más sencilla, que ¿cuánto del gasto de España, que usted nos describió así tan claramente, resta en España? ¿A qué porcentaje? ¿En educación para el desarrollo? No solamente, en gasto por migrantes, sí, en gasto... Esto. Lo siento, pero la verdad que no tengo esa cifra tan concreta. Con respecto a las otras dos preguntas, sí puedo decir que estoy en ventaja. Estoy en ventaja por una cuestión, es que me ha tocado, y ha sido un gran honor para mí, ocupar la circunscripción de donantes en el High Level Steering Committee del ODS 4. Entonces, desde ahí puedo aportar alguna información, sobre todo relacionada con la primera pregunta. Efectivamente, bueno, diré que el CAD también da pasos en la buena dirección de ver que efectivamente estos otros países donantes no pertenecientes al CAD están invirtiendo un volumen muy importante de dinero en la cooperación internacional para el desarrollo. Y por eso ha sacado, no sé si hará 10 o 15 días, en la página web del CAD hay un análisis pormenorizado y unas fichas de cada uno de los países donantes que no son miembros del CAD, y ahí podemos ver muy bien, bueno, un acercamiento estupendo de la actividad y de lo que hacen estos países. ¿De acuerdo? A ver. Sí, he buscado el dato, lo tengo acá, y en concreto los datos para 2022, según ofrece el Comité de Ayuda al Desarrollo, dan, ¿no?, de esa partida en concreto, ¿no?,
lo que representa, sobre todo relacionado con Ucrania, el porcentaje que representa el gasto en refugiados en el país, hay otras partidas, ¿no? Y ahora comentaré. En concreto, el promedio del CAD es el 14,4%, ¿no? Es decir, en 2022 la ayuda oficial al desarrollo total fue de casi 204.000 millones de dólares, de los cuales un poco más de 29.000 millones se destinó a refugiados en el país. Eso es el 14%. Y en el caso de España, estamos por encima de la media con el 20%, ¿no? De un total de AOD de 4.207 millones, 850 millones han ido a gasto computable como refugiados. Esto es lo que el CAD nos da, por lo tanto ya contrastado, filtrado. Ahí, y sobre eso me gustaría introducir una pequeña cuña que afecta a la Fundación Carolina, ¿no? En fin, para que tengan ustedes una idea, la Fundación Carolina, la aportación pública que recibimos, porque la Fundación Carolina recibe fondos de las empresas privadas de su patronato, algo este último año en torno al 40%, y luego de una nominativa, una subvención nominativa que está en los presupuestos de la ECID, dentro de los presupuestos generales del Estado, que es como nos financiamos, ¿no? Y hemos tenido un incremento significativo de este año del anterior para este, que nos ha permitido incrementar el número de becas y, sobre todo, incrementar la beca para encajar la inflación y el aumento de los costes de los cerca de 800 viajes transatlánticos que pagamos cada año de estudiantes que van y vienen, ¿no? Bueno, pues dicho esto, la Fundación Carolina representa un poquito más de una milésima de la ODE española, ¿no? Paréntesis, se nos ve bastante más que una milésima, ¿no? Pero fíjense, lo que la Fundación hace, que es fundamentalmente becas, hacemos estudios, seminarios como este, pero las becas, que es el grueso de nuestro presupuesto, las becas para estudiantes de países en desarrollo en el país se contabilizan como AOD. Y hay sectores, por ejemplo, Concord, la coordinadora de ONGs europeas, señala que eso no debería contarse como ayuda al desarrollo, igual que los gastos de refugiados y alguna otra partida. O sea, no nos consideran ayuda oficial al desarrollo. Yeah. Y uno de los argumentos es que las becas para estudiantes de países en desarrollo, cuando llegan acá, ¿no? Alimentan la fuga de cerebros. Y la gente no vuelve, y entonces lo que estamos haciendo más bien es atraer los estudiantes más brillantes, los que tienen mejores calificaciones, que al final estudian aquí y terminan quedándose. Bueno, no aceptamos este argumento, pero no lo aceptamos primero por una cuestión conceptual y segundo por una más factual. Ahí está el estudio de impacto que hemos hecho de estos últimos 4 años, que es el tercero. Digamos, básicamente toda la actividad de la Fundación Carolina, ¿no? Digamos, en tramos de 4 años, no toda, pero la mayor parte ha sido evaluada desde esa perspectiva. Y lo que sabemos es que la inmensa mayoría, entre otras cosas porque lo exigimos, porque somos una entidad de cooperación al desarrollo, no de formación en abstracto, que nuestros estudiantes firman un compromiso de retorno y retornan. Hay alguno que no, pero en fin, también tenemos algún caso de quien se enamora y, en fin, estas cosas, ¿no? O tiene una oportunidad, pero yo diría el 98-99% regresan. Por lo tanto, es una inversión en capital humano, en formación, que luego revierte en su entorno, ¿no? En su país. Por lo tanto, aunque digamos la beca se gasta acá, pero entendemos que eso tiene unos efectos duraderos y a largo plazo, ¿no? Que justifican plenamente que eso se contabilice como ayuda al desarrollo. Pero fíjense, nosotros cubrimos todos los países de América Latina. Y cuando la ECID, que es la que nos da los fondos, tiene que reportar a DGPoldes para que a su vez reporte al CAD, estadísticamente, cuánto de eso va al 0,7, las becas que damos a los países graduados no cuentan. Claro. Y fíjense lo que hemos hecho. Yo les cuento, ¿no? Esas cosas de letra pequeña, pero que son importantes también para entender las dificultades prácticas que esto plantea, ¿no? Nosotros lo que hacemos generalmente es que las becas que otorgamos a estudiantes de países que están en la lista del CAD van directamente al 0,7. Imputamos todo eso. Como gastamos en becas más de lo que nos va a decir, no hay problemas, porque imputamos las becas a países graduados a lo que nos dan los donantes privados. Y de esa forma resolvemos el problema y permitimos que todo lo que la ECID nos da, todo se contabilice como ODE, ¿no? Porque si no, pues tenemos. Pero eso ilustra la cuestión que ayer mencionaba, y es la tensión a la que Mario se refería, a la que nos lleva nuestra ley. Porque nuestra ley es más avanzada que las reglas del CAD.
contempla el concepto de desarrollo en transición y, a diferencia de la ley anterior o a diferencia de los planes directores anteriores, ahora en la ECID no van a poder decir, como decían antes, este país está graduado, aquí no hacemos nada. ¿No? Se va a poder cooperar con los países graduados, ¿no? Pero el CAD no nos va a admitir eso como parte del 0,7. Pues claro, la ley exige llegar al 0,7 y por lo tanto va a haber una presión fortísima por meter todo ahí para llegar al 0,7. Pero va a haber cosas que vamos a tener que hacer y que vamos a querer hacer en países que no contabiliza como parte del 0,7. Entonces nos obliga a un doble esfuerzo, ¿no? Y esto es la consecuencia de un sistema de cómputo desfasado, anticuado, y como quiero comentarte que Mario en su primera intervención insistió mucho en esta idea, ¿no? O sea, tenemos un sistema que ha cambiado, tenemos medios que han cambiado, realidades que han cambiado y sin embargo nuestras instituciones y nuestras reglas pues siguen como en la época de la cooperación norte-sur clásica de hace muchos años. Las reglas del DAC. Sí. Las reglas del DAC. Y esa contradicción entre unas reglas del DAC que no han cambiado, que se han quedado obsoletas, hay que decirlo alto y claro, ¿no? Y nuestra ley, que es mucho más avanzada, se nos concreta en una tensión que va a ser muy difícil de enfrentar, ¿no? Y va a depender mucho también de quién esté al frente en el siguiente ciclo político de la cooperación española. Pero si quien quiere primar el 0,7 a toda costa, va a vaciar la acción en favor de los países de desarrollo en transición, con lo cual diluirá el componente novedoso que tiene la ley. Bueno, ¿no? Podemos decir que la ley no dice el 0,7 según los criterios del CAD. Eso no lo dice. Sí lo dice. ¿Ah, sí? Disculpa, sí, no. Es que ese es el problema que tenemos, ¿no? Ayuda oficial al desarrollo. De ayuda oficial al desarrollo. Lo dice expresamente. Vaya. Y lo dice porque, claro, no podemos escaparnos a las reglas. Vamos, ahora te lo busco, pero... Bueno. Pero efectivamente pues es así. Bueno, vamos a tener que lidiar con eso. Vamos, yo simplemente quería añadirlo, pero en fin, la pregunta te la han dirigido a ti. Bueno, no, yo no tengo nada que añadir a lo que dice José Antonio. Sí que es verdad que el plan director cada 2 o 3 párrafos vuelve a hablar de escalar los medios de implementación y conseguir medios de implementación. O sea que realmente el tema del dinero está presente, ¿no? Yo, bueno, después de que vuelvo a la pregunta primera, porque creo que sí que mi experiencia puede ser interesante. No, dice en el artículo 1.6, dice, en cumplimiento de los compromisos multilaterales y de los acuerdos adoptados en la escena de la Unión Europea, España destinará al menos el 0,7 de la renta nacional bruta, en adelante RNB, a la ODE, conforme a los criterios contables acordados en el seno de la OCDE. Bueno, pues no dice el CAD. Si la OCDE los cambia, pero mientras no los cambie... Ahí tenemos una batalla. Dice, en el horizonte del año 2030, para alcanzar este objetivo, etcétera, ¿no? Porque por la regla interna de la OECD, el caso único, el DAC puede tomar decisión independientemente del Consejo de la OECD. Con lo cual, si el DAC decide que esta es ODA, el resto de la OECD puede decir cualquier cosa, ellos pueden decidir solo. Bien. Es una de las batallas que tenemos. Pues yo, si queréis, os cuento mi experiencia dentro de este órgano de coordinación del ODS 4, que yo creo que es bastante bonita. Vamos, yo estoy muy contenta de estar allí. Había un órgano de coordinación para el ODS 4 que se vio, sobre todo durante la pandemia, que no era suficiente para coordinar los esfuerzos, porque la pandemia ha impactado negativamente en la educación. Yo creo que es el ODS más afectado, sinceramente. Un sufrimiento muy grande. En muchos países, México, por ejemplo, abrió los colegios en enero del año 22. Es bestial, ¿no? Bestial. Bueno, entonces se pensó que había que renovar ese organismo de coordinación y se creó este nuevo organismo de coordinación en cuyo High Level Steering Committee estoy yo. Ese High Level Steering Committee por primera vez reunió a todos los países. Bueno, está bajo el paraguas de la UNESCO. Y UNESCO trabaja con unas regiones del mundo, está muy acostumbrada a trabajar con los países, ¿vale?
Entonces se decidió, hay representantes multilaterales, etcétera, etcétera, y se decidió que hubiera una circunscripción de donantes. Esa circunscripción de donantes la ocupa desde el inicio de funcionamiento de este órgano España, y llegó a ella tras un proceso electivo en el que conseguimos derrotar al Reino Unido. Competimos con el Reino Unido en esta cuestión. Entonces, claro, para nosotros, para España, el primer objetivo dentro del High Level Steering Committee era consolidar la circunscripción, además de dar las opiniones o intentar participar lo más posible, pero consolidar la circunscripción. Y esa consolidación de la circunscripción tenía dos aspectos. Por un lado, hacer valer dentro de la UNESCO a la circunscripción de donantes y darles a conocer que la circunscripción de donantes representaba solamente a los países que formaban parte del CAD. Y esto era muy importante por la apuesta al multilateralismo, es decir, se trata de intentar que esos otros países se integren en el CAD y podamos dialogar con ellos dentro del CAD. Por otro lado, otro de los aspectos importantes era hacer valer esta circunscripción dentro del CAD. Porque claro, el CAD no había estado en el proceso de conformación de este nuevo organismo de coordinación y el CAD no tenía ninguna misión específica con respecto a la coordinación de la circunscripción, con respecto a la circunscripción. Y yo creo que en todas las reuniones he repetido a quién representaba, y de qué se trataba, etcétera, etcétera, y UNESCO finalmente ha aceptado que esa circunscripción sea de los países del CAD. Y a su vez, la OCDE, el CAD de la OCDE, ha aceptado un papel dentro de la circunscripción que es observar y coordinar y organizar la renovación de la circunscripción que se va a producir ahora. Entonces, bueno, pues la verdad que es un éxito, porque el CAD no quería, es decir, no está dentro de su mandato la representación de los países donantes en otros órganos distintos al CAD. Él tiene un mandato muy concreto y no estaba este. Y de hecho, en la elección en la que nosotros ganamos, coordinó fundamentalmente la Unión Europea con Alemania, no sé qué, bueno. Entonces no estaba el CAD realmente teniendo un papel. Así que yo considero que es un éxito que estos dos, que han sido los objetivos. Pero el siguiente objetivo es iniciar un diálogo con los donantes que no son partes del CAD. Existía una cosa que se llama el Global Education Forum, que estaba dirigido, y todavía porque en el papel sigue existiendo, por el señor Gordon Brown, que ha sido presidente del gobierno del Reino Unido. Esto fue una iniciativa bendecida desde Naciones Unidas, pero con una estructura no formal y tal. Invitaba a países donantes del CAD y a países donantes que no son del CAD. Tenía 2 reuniones al año. Yo creo que tenía demasiada presencia de los multilaterales. Al final, el Global Education Forum era muy estricto en cuanto a los tiempos de intervención de los países donantes, tanto de un tipo o de otro, y dejaba plena libertad en la extensión de sus intervenciones a todos los programas y oficinas de Naciones Unidas, y hay muchísimos que se relacionan con la educación. Vamos, cualquiera tendrá una línea dedicada a la educación. Por supuesto, ONU Mujeres, OIT, FAO, o sea, no pensemos solamente en aquellos organismos muy especializados en educación, como puede ser UNESCO o UNICEF. Es que todo el mundo hace educación en algún momento, ¿no? Entonces, lo que ahora queremos, en conversación con los donantes, es reactivar el GEF, el Global Education Forum, que yo creo, pero esto lo tengo todavía que dialogar con los donantes, que debe ser un órgano para escuchar a los países socios, que habitualmente no participaban en el Global Education Forum, era solamente un foro que al final se convirtió en escuchar a los multilaterales, y realmente escuchar a los multilaterales no es efectivo,
porque yo no puedo llevar a un peso pesado de mi organización a nivel de secretario de Estado que ha participado en el GEF o del ministro y decirle que va a escuchar durante 1 hora y cuarto o 1 hora y media a los multilaterales que le van a decir lo importante que es la educación y lo importante que es la educación en su área y lo mal que está la educación. Eso es inviable, es impensable. Entonces yo creo que tiene que ser un órgano que escuche fundamentalmente a los países socios y en los que se inicie el diálogo entre países donantes del CAD y países donantes no del CAD en el aspecto de la educación. Entonces, bueno, pues este es un proyecto que yo creo que es muy ambicioso y esperemos que en lo que nos resta de trozo y apoyándonos, en lo que nos resta de mandato y apoyándonos también en el hecho de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, podamos poner en marcha algo de esto. No sé si puede ser interesante para tu pregunta. Porque me parece que gracias al ejemplo que usted está haciendo, José Antonio, nos permite de aclarar problemas general más verdaderamente importantes. Mi primera consideración es que me gustaría que la gente que está en el curso tome cuenta que España está jugando un papel particular en alguna medida es relativamente sola, desafortunadamente. Me explico. En Bruselas, España ha siempre sostenido la importancia de trabajar con Latinoamérica, países que en muchos casos son fuera del DAC. Uruguay, Chile, Bermuda y todo. Segunda cuestión, me parece todavía importante señalar un segundo punto. Usted nos ha aclarado de esfuerzo, en el caso que yo reporté un fracaso de la Global Partnership Busan, es un fracaso, por llamarlo con su nombre, porque la idea era de involucrar 3 países que se dejaron fuera 3 meses después, y no estoy hablando de ayer, estoy hablando del 2011, entonces ha pasado mucho tiempo y la situación no ha cambiado. Todavía mantenemos la Global Partnership for Effective Economic Cooperation porque la OECD, en lo cual yo trabajé 26 años, pueda decir, no, ma nosotros hablamos también con otros, que no es verdad. Usted nos explica ahora un otro ejemplo exitoso donde efectivamente se intenta de reabrir el discurso con los new donors, decimos, llamámoslo new, pero China y todo el resto del mundo. No acaso esto se hace fuera de la OECD, se hace en la UNESCO. ¿Por qué? Porque en su membresía la UNESCO incluye a estos países, cuando en la OECD no. Pero el punto por mí más importante en este relato útil es de decir una cosa es cuando hablamos de dinero. Compartimos el mundo en donors y non-donors. Otra cosa es cuando hablamos de qué política hacer, qué prioridades, cómo funciona la política, el impacto de la política, incluido de la spesa. Esto no se puede hacer sin no los contributores, los pagantes, mas sin los destinatarios. Entonces, cuando hay este GenderNet al interior de la OECD, que funciona exactamente como lo ha descrito usted por la educación, hay los países del DAC más los organismos de Naciones Unidas. Yo muchas veces intenté de decirle, ma esto es un escándalo, ¿dónde están los países en desarrollo? La respuesta que obtuve fue de decir, no, ma Naciones Unidas representa los países en desarrollo. O una otra reacción peor, no necesitamos los países en desarrollo porque tenemos embajada en los países en desarrollo. Es decir, hay una categoría de países que no tiene derecho de palabra. Cuando hablamos de género, no cuando hablamos de gasto, cuando hablamos de género, cuando hablamos de fragilidad. Y reconozco que este trabajo hecho de España mucho en la Unión Europea frente a esta idea de países de renta media, probablemente merece también de ser hecho muy fuerte en la OECD. Muchísimas gracias, muy interesante la discusión. Quisiera destacar 3 elementos de la ley que usted destacó, y bueno, vos también ayer,
que para mí son fundamentales. Bueno, yo represento ONU Mujeres. Mi ADN es Naciones Unidas. Por eso a mí el DAC me da urticaria. Mario Pecini fue el director Sí, ya sé. Para mí hay tres cosas fundamentales de la ley. Primero, el concepto, digamos, de desarrollo en transición. El concepto de respeto hacia los países, justamente que somos receptores, o países que no queremos una colonización de vuelta distinta, ¿no? Y ese concepto de desarrollo en transición, que fue generado por la CEPAL y por muchos de nosotros en América Latina, tiene como consecuencia una mirada distinta del desarrollo y una mirada que incluye elementos que debemos de cambiar, que es el concepto de middle income countries, ¿no? de países de ingreso medio, que lamentablemente tanto el Banco Mundial como el DAC como la OCDE siguen insistiendo en ese concepto, que es un concepto colonial, es un concepto que no incluye elementos fundamentales como la igualdad de género y la autonomía de las mujeres, y lo voy a explicar, la innovación, el cambio climático, el fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos, la lucha contra la corrupción. O sea, es un concepto totalmente limitado a un crecimiento económico de los años 60. Entonces, si seguimos dividiendo los países así, no vamos a ningún lado. Pero lamentablemente esa división tiene consecuencias directas en la falta de acceso a recursos que son fundamentales para que seamos tratados los países en transición o los países en desarrollo de una manera con el concepto de principio de solidaridad, que la ley lo tiene. Y para mí es fundamental ese principio de solidaridad. No es un principio, y ojalá que los nuevos gobiernos en España no reviertan ese concepto de solidaridad, que es tan fundamental para que hablemos de una manera más democrática y de una manera más igualitaria, ¿no? los países. Y yo quisiera traer solo un tema a colación con relación a todo esto, es el cuidado no remunerado. Si nosotros en América Latina hemos hecho análisis del uso del tiempo de las mujeres, y representan más del 25% del PIB, en el caso de México, Colombia, Uruguay. Estamos hablando de las consecuencias económicas de un cuidado no remunerado, que las mujeres hacen 3.5 veces más que los hombres. O sea, todas las mujeres hacemos una jornada más extra, tenemos 8 días a la semana que trabajamos, mientras que los hombres miran televisión o toman cerveza. Y no lo hacen, porque el trabajo no remunerado lo hace la mujer 30% de su tiempo y el hombre 7.6%. Entonces son realidades. Y eso tiene consecuencias económicas enormes en lo que es el PIB y no se ve. Entonces, yo quisiera volver al seno de Naciones Unidas. Tenemos la Comisión del Estado Jurídico de la Mujer, que se reúne todos los años en Nueva York durante 2 semanas y tiene un tema focal. Y eso falta en la ley, lamentablemente. Falta la posición de España en estas altas esferas donde se decide la política pública en materia de género. Hablo de género, ¿no? Pero en el Fondo Monetario, primera vez en la historia, el Fondo Monetario hace una estrategia de género en el año 2022. Primera vez en la historia que ahora va a considerar el Fondo Monetario en las cartas de intención el aspecto de género. Eso fue gracias a unas mujeres que hemos trabajado con el Fondo Monetario años, pero gracias a España, porque España nos ha apoyado para hacer estos trabajos, ¿no? Y lo mismo en el tema de cuidado. O sea, España es un donante estratégico para estos temas y ojalá que esto pueda ser visto en esta ley de cooperación, no solo en los temas de género, sino en la relación del tema de género, el tema de cuidado y el tema de la protección del medio ambiente y del cambio climático. Yo quisiera que los temas que hacen relación a el desarrollo se traten en la ONU y no en la OCDE. La OCDE es un club privilegiado que no podemos acceder. Mi país, Uruguay, que tendría todas las condiciones para acceder, prefiere no acceder y prefiere trabajar más en informes voluntarios en el Comité de Alto Nivel de la ONU. Yo creo que tenemos todos que revalorizar el multilateralismo y volver a esos procesos democráticos como tiene la Asamblea General de la ONU y el Foro de Alto Nivel. El único órgano que no es democrático es el Consejo de Seguridad.
que tiene 5 miembros permanentes, nadie sabe por qué, ¿no? Porque ya está pasadita la guerra, pero bueno, ahí está, y lamentablemente la guerra de Ucrania no se puede tratar allí porque uno de esos miembros tiene veto, ¿no? Pero sí, la ley es maravillosa por ese concepto de solidaridad, por ese concepto feminista que hay que definirlo más, que hay que entrarle más, pero bueno, el tema de cuidado es fundamental en eso para la medición de lo que significa el desarrollo económico. Y ojalá que España nos acompañe a quienes creemos que no se puede hablar de desarrollo económico solo, tenemos que hablar de bienestar, tenemos que hablar de cuidado, etc. Muchas gracias. Pues gracias por la intervención, yo no tengo nada que añadir. Sí he estado en alguna ocasión en el GenderNet, también me ha tocado ir al GenderNet y claro, sí que tengo un recorrido de género importante con mi paso por la delegación del Gobierno para la Violencia de Género y con el Consejo, y trabajo con el Consejo de Europa. O sea que efectivamente yo ya estoy captada desde hace muchos años y, sí, y con deseos efectivamente que sea reconocido el trabajo de cuidados no remunerado, en el que estoy implicadísima, como no podría ser de otra forma, por ser pues madre de familia, claro. Y nada más, muchas gracias por la intervención. Si me permitís, yo añadiría, hay una cuestión que has mencionado antes, Pilar, y que también ha tratado María Noel, que es muy relevante, ¿no? Es decir, ahora en la presidencia que España está ejerciendo del Consejo de la Unión Europea, una de las prioridades que se ha planteado en política de desarrollo es justamente, ¿no?, el reconocimiento en la política de cooperación, en otros ámbitos, de los cuidados y de la economía del cuidado, ¿no? Esto es una de las prioridades planteadas además por nuestra Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional. Voy a introducir aquí un pequeño comercial, tema sobre el cual la Fundación Carolina preparó un libro, un colectivo, con distintas contribuciones que podéis descargar de nuestra web, ¿no? Y bueno, entonces esto es importante, ¿no? Porque primero lo que se hace es recoger una prioridad que la propia región latinoamericana ha planteado. Ya nos comentarás del importante compromiso de Buenos Aires. No quiero hacer spoiler, ¿no?, de tu intervención esta tarde, ¿no? Pero fijaros también a dónde esto nos lleva, ¿no? Recientemente se ha publicado una comunicación de la Comisión sobre la renovación de las relaciones de la Unión Europea con América Latina, ¿no?, la nueva estrategia, en mayo. Con esa comunicación es una comunicación conjunta del alto representante y de la Comisión Europea. La aprueba la Comisión y, por lo tanto, es un documento que refleja el sentido de la Comisión y del SEAE, y de la Comisión en particular, que es un órgano colegiado. Pero todos sabemos cómo se hacen esos documentos, porque integran la parte de cooperación al desarrollo, pues la ha hecho INPA. La parte de política y geopolítica, pues la ha hecho el Servicio Europeo de Acción Exterior, ¿no? Y bueno, hay competencias y al final hay que llegar a un acuerdo dentro de la propia Comisión para que eso se apruebe, etc. Y la filosofía, el planteamiento de desarrollo y de cooperación al desarrollo que hay en ese documento, ¿no?, pone el énfasis en la pasarela mundial, en la agenda de inversiones y en la idea de que esas inversiones, ¿no?, van a generar un nuevo ciclo virtuoso de crecimiento económico ligado a la transición ecológica y a la transición digital, y con ello de generación de empleo inclusivo, en el que además esas inversiones protagonizadas por empresas europeas, a diferencia de las de China, van a comportar estándares ambientales y sociales más elevados. Y ya. Entonces, permitirme que lo diga así. Esto es una versión digital y verde del trickle down. Porque lo que llama la atención de esa comunicación, y yo me he dedicado a esas cosas durante años, a estudiar las relaciones Unión Europea-América Latina, y la anterior del 2019 y otras muchas, ya he perdido la cuenta de cuántas comunicaciones hemos tenido para tratar de ir renovando la estrategia de la Unión Europea con América Latina. Lo que está ausente es el pilar social. De hecho, la Comisión habla, el otro día en el caso de América lo comentábamos, no es lo mismo hablar de la triple transición que de la transición digital y verde justa. Y además hay un matiz que no es menor. El documento oficial en inglés habla de fair transition, no de just transition. Eso ya sería otra discusión, ¿no? Porque el concepto de fairness, ¿no? En fin, aquí tenemos un especialista en John Rawls, ¿no? El profesor Fernández Leost, ¿no? Tiene que ver más bien con una idea de imparcialidad, ¿no?,
más que de carácter redistributivo. En fin, esto sería una discusión sobre el concepto de justicia, Sen versus Rawls, etc., ¿no? Entonces, ese matiz es importante, ¿no? En castellano solamente tenemos un término, pero en inglés tienen dos, ¿no? Justice as fairness, ¿no? Que es la visión de Rawls. Pero eso también significa, en términos prácticos, ¿el pilar social está ausente? O sea, no hay ese énfasis que en otras comunicaciones había sobre la necesidad de reforzar las políticas públicas sociales. Porque las desigualdades, en plural, en América Latina, de renta, de género, étnico-culturales, etc., hay desigualdades que son anteriores y distintas y son de raíz fundamentalmente socioeconómica, también, por ejemplo, las que tienen con el clasismo, con el racismo, son anteriores y distintas a las que puedan generarse o agravarse con elementos nuevos, que son la transición digital y la transición ecológica. Por tanto, hay que ocuparse, entendemos, tanto de esas viejas desigualdades como del efecto que sobre esas viejas desigualdades puede tener la transición digital y verde y las nuevas que puedan generar. Por eso la triple transición y por eso el pilar social es muy importante, ¿no? Y particularmente en América Latina, porque esas, digamos, en fin, son las que han caracterizado la región. La Comisión no las tiene. Otro elemento también, por ejemplo, que no está en la comunicación de la Comisión y tradicionalmente ha sido un planteamiento de la Unión Europea, las reformas fiscales. Y sorprende. Nosotros desde España estamos hablando, escuchasteis a Anton Leys también, y puso mucho énfasis en esta cuestión, en la importancia de la reforma fiscal, primero por razones de equidad y de justicia, ¿no? Pero segundo también porque la carga tributaria es muy baja. O sea, América Latina cobra poco, mal e injustamente. Los niveles son bajos, además hay mucha evasión y mucha elusión fiscal, administraciones tributarias que no funcionan, mucha informalidad, pero es que además los impuestos están estructurados de tal manera que pesan mucho los impuestos indirectos respecto a los directos. El impuesto de patrimonio prácticamente no existe en la mayor parte de los países de América Latina, o sea que no se trata solamente de elevar la carga tributaria. Yo, es más, diría, si la va a elevar usted con la actual estructura de los ingresos tributarios, casi mejor no lo haga, ¿no? Estoy generalizando, y luego hay muchas diferencias por países, habría que matizar. De eso en la OCDE también hay un informe fantástico, ¿no? Que es el panorama fiscal, que se hace con CEPAL de América Latina, que para nosotros pues, es una referencia, ¿no? Porque ahí es donde está la cuestión. Bueno, pues en ese pilar, una de las grandes ausencias, y además es deliberada, porque, en fin, yo he visto las tripas un poco he tenido la oportunidad de ver un poco las tripas de cómo se ha cocinado ese documento, y no es porque no se dijera antes. Pero uno de los grandes ausentes de la comunicación de la Comisión, dentro de todo ese pilar social que falta, es el reconocimiento de la economía del cuidado, de los cuidados, y por lo tanto, digamos, el silencio con el que se ha respondido a una prioridad planteada por América Latina, como esta tarde nos van a decir, ¿no? Entonces, esto hay que decirlo, ¿no? Y tenerlo presente para saber también en las posiciones que se están adoptando ahora en este relanzamiento de la relación de la Unión Europea con América Latina, ¿no? También para valorar lo que como presidencia española también estamos tratando de impulsar, que no es exactamente lo que Bruselas está tratando de impulsar, ¿no? Entonces, para que también, digamos, lo tengamos presente, ¿no? Bueno, son algunos elementos más para ir completando el mobiliario y el paisaje en el que tenemos que movernos, ¿no? Yo puedo decir algo del tema fiscal, vamos, como una petición del oyente más bien. Como también me he dedicado un poco a descentralizada y la localización es una de las prioridades de nuestra presidencia también, pues fíjate tú, si este año la recaudación de impuestos a nivel nacional, ¿qué le queda al nivel local? Cuando recae sobre ella una buena parte de desarrollo de los ODS y de localización de los ODS. Eso hay que financiarlo y, por desgracia, parte de la gobernanza y parte de la democratización y parte de la descentralización de nuestros países socios, que por cierto la descentralización está en el nuevo consenso europeo como uno de los objetivos. En todo ese panorama tendría que haber un pequeño capítulo para la recaudación de impuestos o la asignación de impuestos recaudados como parte del presupuesto de las administraciones locales.
Entonces yo, para que no te olvides de nosotros cuando tengas que hablar. Esto es importantísimo, porque fíjense que otra de las carencias, y de nuevo no es porque no se dijera, de las carencias que tiene el documento en ese pilar, digamos, socioeconómico, social, que está ausente, ¿no?, es de la agenda local, ¿no? El otro día en Casa América lo mencionábamos también. Es decir, cuando buena parte de lo que consigamos o no en la Agenda 2030 pasa por las ciudades. Buena parte incluso de la triple transición, ¿no?, pasa por las ciudades. Claro. Sí, por eso, exacto. La agenda de la localización a la que estaba haciendo Pilar referencia, pues es que nos jugamos mucho en ello. Nuestro propio ordenamiento jurídico en España deja a los ayuntamientos con muy poco espacio para hacer esas cosas, y aún menos en términos de financiación. Pero en la cooperación, pues quizás deberíamos dar más peso a esto. A ver, lo único que se contempla, por ejemplo, yo creo que en el programa de Global Gateway, en la pasarela mundial, es que quizás alguna de esas inversiones en infraestructura pues sea, digamos, para infraestructura para la sostenibilidad de las ciudades o por las ciudades inteligentes a través de la digitalización, pero vamos, que no es que sea una cosa que deliberadamente esté planteada, ¿no? Eso es una carencia, ¿no? Ojalá se haga en diálogo con ellos y buscando la apropiación, porque esa es la otra cuestión. Absolutamente. Que se trabaja en las ciudades sin contar con las ciudades, sin escuchar a las ciudades. Totalmente. Bueno. ¿Alguna pregunta o comentario más? ¿No? Muy bien. Pues nada. ¿Alguna más? ¿No? Bueno. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Pilar, por estar aquí, por habernos acompañado y por habernos traído no solamente estas agendas, sino también haber aportado, que yo creo que es muy importante en este conjunto que estamos tratando en el curso, pues toda esa información, esas consideraciones sobre el importante papel que juega DG Poldes, ¿no?, sobre sus funciones en el sistema, y también sobre ese plan director, ¿no?, porque en definitiva a lo que alcance la ley en su implementación, pues va a pasar en gran medida por ese instrumento de planificación y los otros también que nos has hablado. De nuevo, muchas gracias. Gracias, y me voy muy aprendida con todo lo que he escuchado aquí. Gracias.